Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. La paz y las bendiciones de Allah sean con ustedes. Bienvenidos al curso de hadices, los dichos del profeta Mohammed, la paz sea con él. Y en la clase de hoy vamos a continuar y vamos a analizar, estudiar 5 dichos de este libro, Riyazus Salihin, y que en su esencia hablan de la importancia invocar bendiciones o las plegarias por el profeta Mohammed, la paz sea con él. Y en ese caso, pero vamos a empezar con un dicho que habla sobre la paciencia. Y dijo el profeta Mohammed, la paz sea con él, um, cuando el hijo de una esclava muere, Alá el Altísimo pregunta a sus ángeles. Ahora, obviamente, es una manera metafórica, simbólica, porque Alá es el omnisciente, sabe todo. Pero, como una formalidad, pregunta a sus ángeles, ¿habéis quitado la vida al hijo de mi esclava? Y esclava es también una expresión simbólica para una persona creyente, una mujer creyente que se usa la palabra abdun en árabe para un hombre, esclavo, servidor, sirviente, y para una esclava se usa la palabra, en ese caso también, abdun, que se refiere obviamente no a un esclavo literal, sino que un esclavo en términos cuyo dueño o cuyo amo es Dios Altísimo. Y ellos responden afirmativamente, es decir, los ángeles. Y luego Dios les pregunta a los ángeles, ¿habéis quitado el fruto de su corazón? Es decir, que quitaron, o cuando muere el hijo de un creyente o una creyente, es como si hubiera perdido su corazón o la esencia de su vida, ¿no? Porque es un dolor, un sufrimiento que no se puede ni siquiera imaginar o transmitir en palabras. Y ellos dicen que sí. Entonces Dios pregunta, ¿y cómo reaccionó mi creyente o mi esclavo? Y ellos dijeron que él, a pesar de un golpe tan duro, um, tan triste, igual te alabó y dijo, Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Esa parte es en realidad un versículo del Corán e incluso un mandamiento del Corán donde Dios dice que cuando les pasa una aflicción o una desgracia, entonces es un mandamiento del Corán que digan o que los creyentes deben decir Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un, que significa que procedemos, pertenecemos a Allah y hacia Él volvemos. ¿Sí? Entonces, cuando muere una persona, que obviamente también es un momento de aflicción, una desgracia, un momento de gran dolor, ¿sí? Y en ese momento decimos los musulmanes que la persona no significa el fin de su existencia, sino que él vino de Dios, vino bajo la voluntad del orden de Dios en este mundo, en esta tierra, y ahora volvió a Dios. No terminó su existencia, sino que volvió hacia el más misericordioso, hacia el más clemente. Entonces, si uno ahora, a pesar de un momento tan duro, un golpe tan fuerte, mantiene la perseverancia, la paciencia y dice, o mantiene la fe en Dios, entonces Dios como respuesta, como recompensa, va a anunciar a los ángeles que construyan una casa para mi siervo en el paraíso y llámenla Beitul Hamd, que significa la casa de la alabanza, es decir, que él tendrá un lugar destacado, un lugar muy elevado en el paraíso por la alabanza, que él sea ahora momentos fáciles, momentos dulces, momentos de alegría o momentos de aflicción, de sufrimiento, de dolor, de tristeza, él igual mantuvo este hábito de alabar a Dios, de glorificar a Dios. Entonces, por eso, tal persona, tal esclavo o esclava de Dios tendrá un lugar muy elevado en el paraíso. ¿Sí? Entonces, también obviamente en el paraíso no vamos a tener bendiciones físicas, materiales. Entonces, Betul Hamd
es también una expresión simbólica que tal persona tendrá un lugar, un estado muy elevado, muy especial o muy destacado en frente de Dios en el paraíso. Continuamos con el siguiente dicho, y dijo el profeta Mohammed, la paz sea con él: أولى الناس بي يوم القيامة أكثرهم علي صلاة. Dijo el profeta que las personas que estarán más cerca de mí en el día de la resurrección, es decir, en el más allá, en la vida venidera, serán aquellas que supliquen a Allah más a menudo por mí. Entonces, aquí el profeta mismo explica cuál es la manera, la forma de tener el vínculo más fuerte, más cercano hacia él, ¿sí? Entonces, no es una relación física, ¿sí? Que obviamente el profeta Mohammed, la paz sea con él, su tumba está en Medina. Entonces, por estar más cerca a su tumba, no te hace necesariamente más cerca en el estado, en el amor hacia él, sino que es tu relación espiritual hacia el profeta Mohammed, la paz sea con él. Por otro lado, solamente por ser de su descendencia, de su familia, de su etnia, de su pueblo, no te hace automáticamente más cerca a él, sino que es realmente tu vínculo, tu relación espiritual con el profeta Mohammed, la paz sea con él. Y obviamente cumplir sus enseñanzas, adaptar sus virtudes, su carácter, y acá en particular obviamente rezar también por el profeta Mohammed, la paz sea con él. Entonces, si uno o la persona que más reza por el profeta Mohammed, la paz sea con él, estará más cerca o recibirá más el placer y el amor también por parte del profeta Mohammed, la paz sea con él. Entonces, muy importante para un musulmán, por eso incluso el Corán dice que si ustedes desean amar a Dios, entonces el camino es amar a Dios a través de seguir y amar al profeta Mohammed, la paz sea con él, porque él fue el representante, la portavoz o incluso podemos decir la manifestación de manera práctica de la voluntad de Dios, ¿sí? Él manifestó en la manera completa y perfecta los atributos o los mandamientos divinos. Después, también muy importante para los musulmanes, ¿sí? Y también una gran advertencia en nuestra conducta y no pasar los límites o nuestros sentimientos de amor, de respeto, de reverencia. Y el profeta mismo dijo que no hagan de mi tumba un lugar de fiesta, ¿sí? Incluso podemos decir un lugar de adoración, ¿sí? Y supliquen a Alá por mí, porque su súplica me llega donde quiera que estén, ¿sí? Incluso en otro momento el profeta advirtió que no adapten las malas costumbres de los pueblos anteriores, que convirtieron las tumbas de sus profetas en lugares de culto o en lugares de adoración. Entonces es muy importante que cuando nosotros rezamos, no rezamos al profeta Mohammed, la paz sea con él, porque él ya falleció, él era un ser humano. Entonces no sirve a un musulmán rezar al otro ser humano, sino que la fuente es Dios, el ser supremo, el ser divino. Lo que es cierto es que nosotros podemos rezar por el profeta Mohammed, la paz sea con él, por la elevación de su estado, por la elevación de su alma, ¿sí? Entonces, si alguien incluso quiere fortalecer su amor, entonces la manera no es rezar al profeta Mohammed, la paz sea con él, o pedirle al profeta bendiciones, porque el profeta Mohammed en ese sentido no es un ser vivo en términos físicos, o no tenemos más un vínculo con él en este mundo, cierto, en el más allá, cuando en el paraíso, ahí vamos a disfrutar su presencia en términos espirituales y también la presencia de otros profetas o seres espirituales. Pero ya sea incluso el profeta más elevado, que es el profeta Mohammed, la paz sea con él, no nos puede beneficiar en este mundo en términos físicos, mundanos, materiales, ¿sí? Porque él ya falleció, ya su vínculo con ese mundo o con nuestra vida está separada o cortada, ¿sí? Y al final también él era solamente un ser humano, por eso dijo que no conviertan mi tumba en un lugar de culto, de adoración,
porque los profetas no vienen para presentarse, para mostrarse como dioses o como para ponerse como intermedio en esos términos que el ser humano lo tome o los tome a ellos como dioses, sino que ellos vienen para manifestar la unicidad de Dios, para establecer el monoteísmo en su forma más pura. Por eso dice que recen y convierten solamente o tomen solamente a Dios como su lugar de fiesta o de culto, de adoración. Lo que sí es que recen a Dios también por mí, ¿sí? Y su súplica me llega donde quiera que ustedes estén. Entonces, para rezar por el profeta no falta ir hasta su tumba, sino que uno incluso el rezo llega a Dios, porque Dios no está solamente ahora cerca de la tumba del profeta, sino que Dios está por todos lados, no está limitado físicamente o corporalmente. Después dijo el profeta Mohammed, la paz sea con él, y ahora también muy importante, la manera de saber cómo rezar para el profeta o cómo suplicar o invocar rezos y bendiciones por su alma. Y ahí un discípulo del profeta se acercó y le preguntó, oh mensajero de Allah, ya sabemos cómo saludarte, es decir, assalamu alaikum, la paz sea con usted. Pero ¿cómo debemos suplicar por vos? Y él dijo que digan, y en árabe es que también conocido como Durud Sharif, es decir, la súplica, la invocación sagrada, santa, ¿sí? Y ahí dijo, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim. Acá en otras versiones hay incluso la palabra ala Ibrahim y luego wa ala ali Ibrahim. En esta en particular, en esa narración, en esa visión, no hay la parte de Ibrahim, sino que directamente, kama sallaita ala ali Ibrahim, innaka hamidun majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad, kama barakta ala Ibrahim, o como en ese caso, en esa narración directamente, ala ali Ibrahim, innaka hamidun majid. Entonces, la mejor manera para invocar bendiciones y rezos por el profeta Mohammed, la paz sea con él, es a través de decir, en árabe ya leí la parte y la traducción sería, oh Allah, exalta la mención de Muhammad y la familia, el progenie de profeta Mohammed, la paz sea con él, como exaltaste, elevaste la familia de Abraham y al profeta Abraham, la paz sea con él. Y eso es porque vos sos el más, o que merece, o sos el alabado, el glorioso. Y, oh Allah, bendecí a Mohammed y a la familia de Mohammed, como bendijiste a la familia de Abraham. Y vos sos el alabado y el glorioso. Y ahí, obviamente, aquí, muy importante la comparación con el profeta Abraham, la paz sea con él, que también es conocido o reconocido como el padre de los profetas. Y en varios versículos del Corán encontramos cómo Dios, en una manera significativa y extraordinaria, bendijo a Mohammed, al profeta Abraham, la paz sea con él, y manifestó su amor, sus bendiciones, no solamente para él, sino que incluso su descendencia, su familia, sus hijos, ¿sí? Y la mejor manera para entenderlo es que del profeta Abraham luego proceden todos los profetas en nuestra historia, o posterior al profeta Abraham, la paz sea con él. Obviamente, por un lado, todo el ciclo judío, los profetas enviados al pueblo de Israel, empezando desde el profeta Isaac, la paz sea con él, el segundo hijo del profeta Abraham, la paz sea con él, hasta Jesús, la paz sea con él, el Mesías del pueblo judío. Y por otro lado, obviamente, el profeta Mohammed, la paz sea también fue una respuesta o una reacción de las promesas divinas hacia el profeta Abraham, la paz sea con él, y su primer hijo, Ismael, la paz sea con él. Entonces, Dios bendijo y otorgó sus bendiciones, sus promesas o cumplió sus promesas en una manera
extraordinaria, no solamente en la persona de Abraham, sino que luego toda su descendencia. Y lo mismo rezamos en este caso para el profeta Mohammed, la paz sea con él, que no solamente elevar su estado, sino que también el estado de su descendencia, y que siempre habrá personas creyentes, devotos, fieles, muy elevados entre el progenio o la descendencia del profeta Mohammed, la paz sea con él, obviamente en términos espirituales, religiosos, es decir, musulmanes, ¿sí? Entonces, una oración para los musulmanes que son la descendencia del profeta Mohammed, la paz sea con él. Y el último dicho para la clase de hoy, dijo el profeta Mohammed, la paz sea con él, أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد فأكثر الدعاء. Dijo, el siervo se acerca a su Señor cuando está en postración, así que aumenta las súplicas mientras se postra. Y obviamente la postración en la oración es un estado de humildad cuando uno mismo presenta su humildad en frente de Dios y acepta la gloria, la grandeza de Dios, y es el mejor momento para erradicar tu propio ego, ¿sí? Y establecer en tu ser la grandeza de Dios y sus atributos, su excelencia. Entonces, la postración por ese estilo, podemos obviamente tomar literalmente que cuando uno está en postración, tiene que aumentar las súplicas, sus plegarias, porque es el momento que él está más cerca a Dios, porque está más humilde para recibir las bendiciones de Dios. Por otro lado, postración también podemos tomar en el contexto de adaptar humildad y adaptar la disciplina y cumplir con los mandamientos de Dios, ¿sí? Que también se usa en términos de obediencia. Entonces, cuando uno muestra, obedece a Dios, entonces es el momento que él está más cerca a Dios. Eso sería todo para la clase de hoy. Assalamu alaikum. Terminamos con Durud Sharif, las súplicas, los rezos por el profeta Mohammed, la paz sea con él. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم إنك حميد مجيد. Muchas gracias y hasta la próxima vez. Assalamu alaikum y la paz sea con ustedes.